Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la primera semana de Adviento. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Nicolás, obispo. Intempestivamente la oleada de bombarderos atravesó la espesa capa de nubes y los transeúntes de la ciudad de Bari huyeron despavoridos, tropezando en la desbandada o chocando entre sí, mientras desde el cielo estrepitosamente se desgranaban las aterradoras bombas y en la huida se empujaban tratando de ingresar a los refugios, a los edificios, a las iglesias, y se olvidaban de sus compañeros, de sus parejas, de sus niños, aturdidos por el estruendo de los aviones, el fragor de los explosivos y los aullidos de dolor de quienes caían desmembrados o quedaban sepultados por las construcciones que cedían al impacto de los proyectiles. En medio de la confusión, un niño que corría tomado de la mano de su mamá se soltó y la polvareda levantada por las edificaciones desvencijadas lo envolvió, dejándolo fuera de la vista de su madre, que desesperadamente avanzó con temeridad hasta el sitio en que lo vio por última vez, y como no lo encontró, desafiando la lluvia de fuego, recorrió buena parte de la ciudad hasta que, presa de la impotencia, se derrumbó en una acera y, llorando desconsoladamente, le encomendó su pequeño a San Nicolás de Bari. Le pidió con fe inquebrantable que lo protegiera y lo trajera de vuelta. Al cabo de un buen rato, cuando cesó el estallido de las bombas y se fue apagando el eco de los estridentes aeroplanos, vencida por la congoja, emprendió el regreso a casa. Y al llegar, en el quicio de la puerta semiderruida, la esperaba sentado apaciblemente su hijo de 7 años, quien, después de desprenderse del interminable y cálido abrazo al que lo sometió la exultante mujer, le contó que San Nicolás de Bari, cuya imagen le era muy familiar porque a menudo visitaba con su madre el templo donde reposan los restos del santo patrón de esa ciudad, se le apareció en el momento en que la nube de polvo lo cubrió. Le dijo que no tuviera miedo, lo sacó de allí y, tomados de la mano, se fueron caminando tranquilamente sin que hubiese el menor indicio del bombardeo más cruento que sufrió Bari durante la Segunda Guerra Mundial. San Nicolás, nacido alrededor del año 270 en Licia, actual Turquía, provenía de una familia adinerada que le proporcionó la educación consecuente con su condición social, pero afincada en una profunda devoción cristiana, por lo que desde muy pequeño salía a buscar a los desamparados, les llevaba comida, ropa y consuelo. En la medida en que crecía, se entregaba con mayor ardor a la causa de los pobres, y al morir sus padres, la cuantiosa herencia que recibió la repartió entre los desvalidos. Abrazó la vida religiosa y, dirigido por un tío suyo que era obispo, adelantó los estudios correspondientes y, luego de ser ordenado sacerdote por su pariente, se retiró a un monasterio en el que pulió su ascetismo con oración, ayuno y silencio. Cuando completó su ciclo de aprendizaje monástico, peregrinó a Tierra Santa y, luego de varios años de permanente contemplación en los lugares sagrados, viajó a la ciudad de Mira, a la que llegó de incógnito y directamente al templo a orar, como era su costumbre. Y dice su biógrafo San Metodio, arzobispo de Constantinopla, que los obispos, sacerdotes y diáconos de la ciudad, que estaban reunidos barajando nombres para suceder a su obispo recién muerto, y en vista de que no se ponían de acuerdo tras una larga deliberación, habían optado por imponerle la mitra al primer sacerdote, diferente a los concurrentes, claro, al primer sacerdote que cruzara el umbral. En ese momento entró San Nicolás, quien, a pesar de que se resistió en principio, fue consagrado como obispo de la ciudad de Mira. Fue el mayor acierto de los padres conciliares, porque San Nicolás se ganó en poco tiempo el respeto del clero y el afecto de sus feligreses por su bonomía, dado que a todos atendía, consolaba, guiaba y, mediante sus sentidos y sencillos sermones, le arrebataba los creyentes a los dioses paganos, y por eso fue encarcelado. Pero recobró su libertad cuando el emperador Constantino ascendió al trono y continuó haciendo milagros a granel, como el de los 3 generales que habían sido injustamente condenados a muerte. Y San Nicolás se le apareció en sueños al emperador
le demostró que eran inocentes y al otro día fueron liberados. O el de las 3 muchachas pobres a las que proveyó de sus respectivas dotes para que se pudieran casar, haciendo aparecer bolsas llenas de monedas de oro que luego les lanzaba a través de la chimenea con el fin de que no se enteraran de dónde provenía. De ahí nació la leyenda de Santa Claus, el nombre abreviado de Nicolás, este personaje ingresando por las chimeneas. Pero su gran amor y preocupación fueron los niños pobres, a los que siempre socorría, alimentaba, protegía y en Navidad dejaba en sus ventanas dulces, hojuelas, tortas, figuritas de barro. Como su muerte ocurrió el 6 de diciembre del año 345, ese hecho dio lugar a la tradición según la cual San Nicolás volvía en esa fecha para repartir regalos a todos los niños del mundo. En Oriente es venerado como San Nicolás de Mira, porque fue allí donde ejerció su ministerio. Pero en Occidente es conocido como San Nicolás de Bari, porque al ser tomada la ciudad de Mira por los musulmanes, un grupo de piadosos católicos logró sacar los restos de San Nicolás y entró con ellos en solemne procesión a la ciudad de Bari el 9 de mayo del año 1080, y desde entonces es el patrono de la ciudad. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Nicolás que nos enseñe a ser generosos con los niños y a protegerlos siempre. Dispongamos nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio de la Feria del Día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos desde el 29 hasta el 37. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Continuamos reflexionando esta semana los textos bíblicos que hacen referencia al primer cirio encendido el domingo pasado de nuestra corona de Adviento. Esta es la semana de la esperanza, que quienes vistieron su corona debieron encender el cirio color púrpura, para quienes hicieron su corona con los colores del Adviento. O verde para quienes vistieron su corona de Adviento con el color de la liturgia: verde, morado, blanco, rojo
y dorado. Se inicia el tiempo regresivo para el nacimiento del siervo que dará la vida para rescatar a toda la humanidad. Llega el tiempo de la abundancia, de la justicia y la rectitud. Llegará quien alegrará la tristeza y quien en medio de las tinieblas será luz para quienes ya no tienen esperanza. Quien nos llega devolverá la dignidad a quienes sufrieron la burla. Quien acoja el nombre del Señor vivirá la redención, y solo Él alcanzará la misericordia, y el Padre del cielo permitirá su redención, porque así lo esperó. Y en la mente del Creador nació el deseo de la felicidad para quien hoy la reclama. En la primera lectura hubo un festín, porque llegó la justicia. ¿Cómo hemos de celebrar la fiesta entre los católicos en medio de la indiferencia y la desigualdad? Pues el Señor nos llama a restablecer el daño causado a los pobres. Es el momento de hacer un examen de conciencia como el que hicimos en Cuaresma y tomar la decisión del cambio. Dejar el mal que hemos hecho e iniciar preparando para que a todos alcance la alegría del nacimiento. No está bien que celebremos gozosos la Navidad mientras otros siguen sufriendo escasez, ausencia de vida y ausencia de verdad. Vayamos observando en nuestra familia, en nuestro entorno, para quien esta Navidad será un tiempo triste, y es misión de ti como creyente ir y llevarle la felicidad del nacimiento. El relato del profeta Isaías deja ver el día en que se recogerá el fruto completo por el anuncio de la salvación. Se le ha dado fin a la muerte y se hará la celebración internacional de la gran resurrección. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo están resucitados para que llegue este día. Debemos trabajar y continuar la misión. Para que llegue este día debemos trabajar y continuar la misión. Llegar a quienes aún no han aceptado a Jesús como Salvador y para que inicien el proceso de conversión en este nuevo año que inicia, y quienes sabiéndolo no lo han hecho. Le respondemos al Señor por medio del Salmo 22, salmo que canta la esperanza del pueblo. Esperan la llegada del Salvador para que se establezca en su vida. Nosotros cantamos la espera de quien llega, el Dios con nosotros que viene para quedarse y traer la libertad a los oprimidos. Quien llega es el pastor que esperan las ovejas para llevarlas a verdes pastizales y aguas abundantes y cristalinas. El pastor que conduce a la eterna bienaventuranza, en quien se confía, en quien se espera. Este mensaje solo es acogido por quien, agotado por sus sufrimientos, por su enfermedad, por sus problemas, por sus retos, pero espera en el Señor que es bueno con los justos y en quienes esperan en Él. El Salmo 22 es otro poema idílico, porque se acerca el gozo eterno de la llegada del niño. Llega quien se convertirá en pastor de la humanidad caída, pues hoy el salmista viste a nuestro Dios con las ropas del pastor que se preocupa y cuida de todo su rebaño. David fue pastor, pero el Señor lo puso a pastorear toda una nación, Israel. Jesús no era pastor, pero el Padre lo puso a apacentar a todos los hijos bautizados. Ahora el Señor te ha encomendado ser pastor, cuidar de los tuyos, alimentarlos con la esperanza que proviene de Dios, cuidarlos de las acechanzas del mal. Qué hermosa labor es ser pastor. Con toda esta esperanza de seguir a Jesucristo y cumplir la voluntad del Padre, con el Salmo 22 exaltamos la imagen del Padre y de Jesús como pastor.
para referir el cuidado que tiene Yahvé con sus fieles y el afecto que le tiene Jesús a sus anunciantes. Jesús está totalmente disponible para guiar a quienes caminan en tinieblas por sombras que sucumben y conducen a la muerte, para que encuentren la luz y la verdad. Debemos cantarle al Señor este salmo para que no cese en alimentarnos, abrazarnos y guiarnos, y protegernos de todos los enemigos de la paz y el perdón. Maravilloso es el salmo de la confianza plena en aquel que es plenitud. Nuestro buen pastor nos colma de todos los aspectos de la existencia, atendiendo nuestra naturaleza humana a nivel físico con el alimento, descanso y generosidad. Intelectualmente con su mandamiento, el amor, que guía nuestro camino como luz para no tropezar y superar aún los momentos más difíciles. Emocionalmente, establece una relación afectuosa con nosotros y espiritualmente da sentido a nuestra vida llamándonos a un discipulado para acogernos en su morada. Nos ama, pues quiere habitar en cada uno de nosotros. Este poema es una exaltación a Dios como buen pastor, cuidador de todo su rebaño. Es uno de los poemas más tradicionales de la Iglesia. Este cántico hermoso nos habla de la ternura de Dios y de los sentimientos que experimenta quien se encuentra con Él. Alegría, paz, seguridad, confianza, plenitud de vida. Estando unidos a Él nos vigilará para que no nos perdamos ni nos apartemos de su camino y de sus planes. Evitemos la maldad, nos dará sabiduría para cuidarnos de nuestros enemigos. Nos llenará de riquezas porque el bien y la misericordia estarán con nosotros toda la vida y viviremos por siempre. El Salmo recuerda el festín de las ovejas del desierto. Están recostadas en verdes pastizales, bebiendo de las abundantes fuentes de agua cristalina. El pastor nos ha guiado por caminos verdes y nos ha cuidado de la oscuridad, del desamor, del peligro y de las fieras que quieren arrancarnos de las manos del Salvador. La propuesta del Evangelio. A quien esperamos su nacimiento queremos que llegue para implantar la justicia y el derecho. Es quien devuelve la dignidad de los menos favorecidos, de los rechazados socialmente, de los discriminados. Muchos caminamos en el mandamiento del amor, práctica de la justicia y de la verdad. Pero la injusticia no cesa. Dios sigue escuchando el reclamo de la sangre de los justos. Por eso ordena que nos reunamos en el lugar de la Eucaristía para hacerse pan de vida y alimentar a quienes tienen hambre y sed de justicia, para que demos lo necesario a quienes claman justicia y establecer el reino de la justicia en nuestra nación. Plan del Señor para nosotros los católicos es que debemos hacer algo para resarcir el sufrimiento de los que han llorado y sentido tristeza por causa del rechazo social. No podemos cantar aleluyas ni villancicos mientras siguen en el mundo muchos otros que sufren todavía en la oscuridad. A nosotros se nos ha venido iluminando la Navidad año tras año. Muchos tantos siguen anhelando vestir el árbol de la generosa Navidad, pero no tienen qué celebrar. Nuestra misión es llegar a ellos para llevarles la santidad del niño que nace para traernos la justicia, la paz y la felicidad eternas. Un feliz día. Que el Señor nos bendiga y nos colme de su alegría y bendición. Felicidades.